Crypto Spain ha promocionado muchísimo las LLCs en este país y son muchos los que se han arrancado a crear una empresa en Estados Unidos. Esto a priori tiene muchas ventajas, primero fiscales y después también de privacidad, puesto que en Estados Unidos es el reino de la privacidad en muchos de los casos. Y lo que no sabe la gente es que si creas una LLC de malas maneras o mal asesorado, puedes tener muchísimos problemas a la larga. Y además mucha gente tiene la falsa creencia de que las LLC son completamente anónimas porque tienen ese velo que no se puede levantar. He de decir que sí que se puede levantar en ciertos o determinados casos. Hoy te vengo a contar unas LLCs que son las LLCs on-chain, que básicamente son LLCs que están creadas con una billetera fría, lo cual el propietario de esa LLC no eres tú, sino una billetera, con todo lo que eso conlleva. Quiero traerte a Carlos Puig Sayivela, que además tiene un programa de radio en Capital Radio para hablar de todos los temas financieros y para hablar de temas de blockchain, etcétera, que para mí es un gran referente y me hace mucha ilusión presentártelo. Recordarte que este canal está patrocinado por PrimeXBT, que es un broker que tiene 3 mercados diferentes: commodities, divisas y criptomonedas. Con este enlace de aquí te podrás dar de alta y podrás probar un exchange que es muy sencillo de utilizar y muy interesante para poder operar. Así que vamos directamente con Carlos y te lo presento enseguida. Empezamos. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Mi nombre es Iñaki y soy fundador de Cryptodemy. Y como te estaba diciendo, hoy vamos a hablar de un tema súper interesante que son las LLC on-chain, que son LLCs que se crean a través de una billetera. Normalmente tiene que ser lo mejor fría. Y para ello, como te estaba diciendo antes, te voy a presentar a Carlos Puig, que lo tengo por aquí y voy a darle paso. Carlos, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Iñaki? Encantado de estar contigo y con tu audiencia, por supuesto. Pues oye, para los que no le conozcáis, como se ha adelantado antes, Carlos es una persona, es un empresario, es trader y además ha creado ahora un proyecto que se llama criptofinanzaslibres.com, que básicamente ayuda a las personas que no tienen ni idea de cripto, es decir, un poco lo que hago yo en el canal, a darles una solución, tanto a meterse en el mundo cripto como a hacer cosas más avanzadas como estas LLC on-chain que vamos a hablar hoy. Así que, Carlos, oye, un placer que estés aquí. Y me gustaría un poco ir con el primer punto de lo que vamos a explicar hoy, y es que expliques de forma clara qué es una LLC on-chain. Bueno, pues es verdad que una LLC on-chain, que parece un nombre así un poco amenazador, bueno, yo creo que lo que más parecido puede comprender la gente es una sociedad. Es una sociedad, el equivalente sería una sociedad limitada. Realmente no es una sociedad limitada, ahora veremos las diferencias que hay en una sociedad limitada, pero sería el equivalente a una sociedad limitada, pero en la blockchain. Esto es una LLC on-chain. Este modelo de gestión, como tal, lleva poco tiempo. Es decir, desde hace año y medio en todo el mundo se pueden crear LLCs on-chain. Y además, aquí vamos a contar un tipo de LLC on-chain que es un poco distinto, que se llama Series LLC on-chain. ¿Qué es esto de unas series? Bueno, pues es como si hubiera un holding, una empresa que agrupa a otras empresas, que tiene filiales. Entonces esa empresa ha sido creada por una plataforma, por una entidad, y las personas interesadas en tener una LLC on-chain pueden gestionar o crear una filial que se llama una Series LLC on-chain. A todos los efectos es una filial, pero no tiene nada que ver, es decir, no está sujeta ni a ningún tipo de decisión del holding, de la matriz, ni por supuesto de las filiales hermanas. Son entidades absolutamente independientes, lo cual tiene muchas ventajas, porque gran parte del trabajo administrativo de crear la cabecera ya está hecho y nosotros nos aprovechamos como gestores de esa Series LLC on-chain de toda esa capa administrativa que ya no tenemos que soportar. Pero lo interesante es que una Series LLC on-chain funciona como una sociedad, funciona en la blockchain y también funciona en el mundo físico. Es decir, sería una fusión entre una sociedad que opera en el mundo digital, en el mundo blockchain y en el mundo físico. Qué bueno. La propiedad es descentralizada, es decir, se controla a través de wallets, a través de monederos virtuales, a través de monederos en la blockchain. Por supuesto, los activos y los pasivos están separados del resto de LLCs de esas series. Los contratos y las decisiones se pueden utilizar, digo se pueden porque no está obligado, a través de smart contracts.
contratos inteligentes, pero no es necesario que lo hagas así, pero tienes la posibilidad de hacerlo. Pues, por ejemplo, un reparto de dividendos se podría gestionar a través de un contrato inteligente, o los pagos a proveedores o el cobro a clientes, se podría hacer de esta manera. Pero tú no estás obligado, puedes operar como una sociedad tradicional. Y además, por supuesto, es global, no tiene limitaciones ni geográficas ni financieras, ¿no? O sea que digamos que a efectos prácticos es una LLC normal y corriente que pertenece a una estructura grande, que es unas series, y que realmente está administrada por una billetera, sin más. Es perfectamente legal, es perfectamente operativa como fuera una LLC de toda la vida. De toda la vida, exactamente. ¿Con qué ventajas exactamente frente a una LLC normal? Bueno, tiene varias ventajas frente a una LLC normal y de cara a las personas que vivimos en estados que tienen una fiscalidad elevada, como puede ser España, tiene la ventaja de que para España una LLC normal, una LLC por ejemplo en Delaware, en Estados Unidos, es una entidad, es una sociedad de transparencia fiscal. ¿Qué significa eso? Que todos los beneficios que obtenga esa sociedad deberías imputártelos a tu IRPF, al tipo del IRPF que te toque, que puede ser el 52% en España. Entonces, claro, eso es un inconveniente grande. Hay muchas personas que se la juegan. Bueno, hay gente que a lo mejor esto no lo sabe, lo cual es un error. Hay gente que sí lo sabe, pero se la juega y dice, bueno, si Hacienda no se entera de que tengo un LLC, pues me la juego. Hay gente que juega una estrategia un poco peligrosa, que es dejar los beneficios a cero a final de año. Y digo que es peligrosa porque si Hacienda se entera, podría discutirte los gastos que has metido en la empresa para dejar los beneficios a cero, o las operaciones y transacciones que has hecho para dejar los beneficios a cero. Por lo tanto, corriendo un riesgo grande con una LLC tradicional. ¿Qué ventaja tiene esta LLC on-chain? Bueno, pues que el propietario no eres tú, es una wallet, es una billetera en la blockchain. Y si tú haces que esa billetera en la blockchain sea anónima, es decir, que no pueda relacionarse contigo, que hay formas de hacerlo, realmente tú no eres el propietario de esa sociedad y por lo tanto no estás obligado a tributar nada. Digamos, es verdad que es una especie de truco, pero es un truco legal. Estaríamos en la elusión fiscal, no en la evasión fiscal. Estaríamos en la ilusión, puesto que realmente tú no eres propietario de esa sociedad. Es verdad que controlas la billetera anónima que gestiona esa sociedad, eso es cierto, pero ahí hay un agujero legal, realmente. Esa es la. No estás obligado legalmente a tributar por esa sociedad. Claro, porque es lo de siempre, ¿no? Es decir, ¿quién quiere las llaves semilla, la frase semilla de esa billetera? ¿Una persona? ¿2? ¿18? Claro, podrían tenerla muchas, y las puedo tener hoy yo y mañana otra persona, por lo tanto, realmente ahí tenemos esa capa de protección. Entonces, eso es una diferencia, la diferencia posiblemente más importante entre una LLC normal y una LLC on-chain. Hay otra, y es que últimamente, bueno, esto es reciente, en Estados Unidos en las LLCs están pidiendo a todos los que controlan, es decir, el último beneficiario se llama Hugo, que declaren sus datos, es decir, pues yo soy fulanito de tal, con este DNI, con este pasaporte, vivo aquí, residencia, etcétera, todo ese tipo de cosas, ¿no? Ese trámite no es obligatorio para las LLC on-chain. ¿Por qué? Porque sí es obligatorio para la matriz, para la cabecera, para las series LLC, pero no para cada una de las filiales. Por lo tanto, también nos libramos de tener que relacionar nuestro nombre con la sociedad. Lo que significa es que en el registro mercantil del estado donde abramos la sociedad, nuestro nombre no va a figurar de ninguna forma. Va a figurar una wallet anónima, una billetera en la blockchain. ¿Y la matriz en concreto, quién es? Sí, a ver, hay varias plataformas y organizaciones en la blockchain, en diferentes blockchains, que te permitan hacer esto. Que esto es precisamente lo que yo estoy analizando y estudiando continuamente para siempre estamos en contacto con esas plataformas que nos permiten aprovecharnos de que esa estructura haya sido creada y poder crear nuestra propia Series LLC on-chain individual para nosotros, ¿no? Esto lo vemos, digamos, en toda la formación y todos los servicios que yo doy, ¿no? Precisamente en finanzaslibres.com, porque lo que hacemos es guiar a la persona según la necesidad que tenga para la plataforma más adecuada, igual que para el estado más adecuado. Hoy en día, este tipo de sociedad solo se permite abrir en Wyoming, Delaware y Nuevo México en Estados Unidos, en las Islas Marshall, que es un país independiente en el Océano Pacífico, que tiene el inconveniente de que está considerado paraíso fiscal,
Ese es el inconveniente que tiene. Tiene algunas ventajas, como que, por ejemplo, no se pide ninguna contabilidad de ningún tipo, pero tiene el inconveniente de que está considerado paraíso fiscal con todo lo que eso supone, porque ni Delaware, ni Wyoming, ni Nuevo México están considerados paraísos fiscales, con lo cual ahí no tenemos ese problema. Y luego hay un quinto caso, que es el cantón de Zug en Suiza. Pero esto es algo muy pintoresco, porque realmente no está pensado más para sociedades, sino para fundaciones. Vale. De hecho, la fundación de Ethereum está constituida allí. O sea, la de Vitalik Buterin está ahí constituida. O sea, que curiosamente por este tema, ¿no? O casualidad. Sí, sí. Muy bien. ¿Y qué más tendríamos, aparte de la propiedad anónima? Sí. Bueno, pues realmente hablábamos del tema de que se pueden gestionar mediante contratos inteligentes. Estas sociedades pueden emitir su propio token y tú le puedes dar el precio que tú quieras a ese token. Uh-huh. Si tú quisieras que ese token cotizara, tendrías que aportar, lógicamente, pues su contravalor en moneda estable, en USDC o lo que fuera, y darlo de alta en algún pool. Vale. Entonces podrías hacer que cotizara el token, pero si no hace falta que cotice, tú emites tokens y esos tokens podrían ser el equivalente a participaciones en la sociedad. De tal manera que te da esa flexibilidad, por ejemplo, para captar fondos. Y de hecho hay proyectos que han tomado esta estructura para poder financiarse y para poder captar fondos a nivel global, en todo el mundo. Porque como esto se hace en la blockchain, realmente tú puedes emitir esos tokens, los tokens los va a comprar otras wallets, otras personas, otras empresas, realmente tú no sabes quién está detrás, pero te permiten financiarte. Y eso normalmente es mucho más complicado con cualquier otra estructura que pensemos en el mundo tradicional, incluso cualquier sociedad tradicional, esto no lo puede hacer así, y sin embargo sí lo puede hacer la LLC. Realmente esta LLC es una evolución de lo que se llaman DAOs, que son organizaciones autónomas descentralizadas. Lo que pasa es que la DAO, que vive en la blockchain solo, tenía el inconveniente de que no tiene una estructura legal formal que le permita, por ejemplo, abrir una cuenta bancaria. Claro. Una Series LLC, como estamos hablando, sí puede abrir una cuenta bancaria. Es verdad que tampoco hay muchos bancos que lo permitan, pero los hay cada vez más que te permiten abrir una cuenta bancaria a nombre de esta sociedad y, por lo tanto, operar en el mundo fiat. Es decir, tú puedes recibir transferencias en euros o en dólares a nombre de esta sociedad y luego pasarlas al mundo cripto o no. O sea, puedes hacer ambas cosas. También puedes usar en cripto y pagar en cripto. O sea que al final, digamos que estas LLCs on-chain vienen a ser como una hibridación entre el mundo más tradicional con una DAO, que todavía no tiene cabida en el mundo actual. Probablemente en el futuro hay organizaciones descentralizadas con bancos que ya operen con DAOs, etcétera, pero de momento no lo hay. Es como la compra de inmuebles. Todavía no puedes comprar un inmueble desde que yo te pago con Bitcoin y tú me das el NFT de tu casa, pasando por el registro mercantil y toda esta historia, el registro de la propiedad. Que lo tenemos que hacer una parte, digamos, como 2.0, ¿no? Sí, pues hasta que eso llegue... Has puesto un muy buen ejemplo. O sea, el tema de la tokenización, que aquí, como digo, estas LLCs pueden emitir su propio token, con lo cual tenemos esa ventaja. En el caso de los inmuebles, hoy en día, tú no puedes tokenizar un inmueble. Lo que puedes hacer es que tokenizar una sociedad gestora de ese inmueble, una sociedad que tiene la propiedad de ese inmueble. Esa sociedad la puedes tokenizar. Esa sociedad sería el equivalente a esta LLC on-chain. ¿De acuerdo? Ese sería el equivalente. En el futuro seguramente sí se podrá tokenizar el propio inmueble, pero ahora mismo no, porque como dices tú, hay que ir al notario. El notario no te va a admitir que la propiedad de ese inmueble sea en este caso, una entidad de este tipo, ¿no? Una DAO o una LLC on-chain, ¿no? Muy interesante. ¿Y qué más nos puedes contar de ventajas? Pues yo creo que es interesante a la audiencia qué casos de uso tenemos identificados, ¿no? Para este tipo de LLCs on-chain, ¿no? Vale. ¿Y para qué? ¿Para qué se pueden utilizar, ¿no? Pues hay aquí varios casos de uso que os voy a contar. Por ejemplo, para freelancers y autónomos, ¿no? Pues imagínate que quieren gestionar ingresos internacionales porque tienen clientes en varios países, ¿no? Bueno, pues imaginaros un diseñador gráfico, pues recibe pagos en cripto y criptomonedas desde múltiples países, manteniendo la privacidad y además ahorrando en comisiones. Recordemos que una de las ventajas de la blockchain y de las cripto es que los costes de transacción, sobre todo si no utilizas redes como Ethereum, pues son bastante bajos, ¿no? Y esto lo puedes hacer con las series LLC, que tampoco os he dicho, que se pueden, por ejemplo, crear en diferentes blockchains. Por supuesto, en Ethereum se puede crear, pero también en Polygon, en Base, en Arbitrum, es decir, en blockchains de capa 2, con unos costes de transacción de unos gas fees bastante bajos.
podría ser un diseñador o podría ser un programador, por ejemplo, ¿no? O podría ser alguien que vende formación online, por ejemplo, ¿eh? También nos permite proteger activos digitales. Por ejemplo, un fotógrafo podría vender sus fotos como NFTs, separando cada categoría en series independientes, en sociedades independientes, que le permitirían gestionar esos activos digitales de una forma privada, anónima y segura, ¿no? Por supuesto, el caso de optimización fiscal. La optimización fiscal es que nos permite, en el caso más extremo, no pagar ningún tipo de impuestos. ¿En qué caso podríamos hacer eso? Si somos españoles, residentes en España, y tenemos una serie LLC cuya propiedad es una wallet anónima, y no tenemos clientes en Estados Unidos, esto es importante porque si no tendríamos que tributar en Estados Unidos, no tributaríamos ni en España ni en Estados Unidos, de forma legal. Es cierto que si quisiéramos retornar esos beneficios a nuestra persona, entonces ya sí, lógicamente. O lo quisiéramos retornar a una sociedad en España, pues tendríamos que tributar por esos beneficios obtenidos por tu persona física o por la sociedad a la que retornaras los beneficios. En ese caso sí, pero si lo mantienes en las series LLC, pues no habría tributación, ¿no? Y a la hora, por ejemplo, de crear una startup y en el caso que quieras buscar financiación de inversores, etcétera, ¿tendría sentido? Es decir, al margen de la tokenización propia de la LLC en la que emites tokens para que puedan comprar y capitalizar tu empresa, ¿habría la manera tradicional? Es decir, de que tengas dentro del accionariado más billeteras que pertenezcan a los diferentes integrantes de todo esto. No habría ningún problema porque la sociedad puede abrir tantas billeteras como quiera y esos activos se pueden asignar o se puede dar la frase semilla o las claves correspondientes a las personas que quieren participar en el proyecto, que tienen una participación en el proyecto. O sea que entonces en ese caso no tendría por qué hacerse de manera a través de los tokens emitidos por la LLC, sino a través del control de una serie de fondos que están en las billeteras controladas por esta LLC. Sí, no hay ningún problema para hacer esto. Por supuesto, se puede tokenizar para financiar proyectos en la blockchain, como hemos dicho antes. Se puede incluso crear fondos de inversión que pueden hacer inversiones en cripto, en staking, en yield farming, en liquidity pools, o sea, ese tipo de... Bueno, esto ya es más avanzado para todo tema de finanzas descentralizadas y se podrían distribuir los beneficios de forma automática a través de contratos inteligentes, ¿no? Es decir, que te permite hacer en la blockchain pues prácticamente cualquier posibilidad que ahora mismo sea posible y la que en el futuro sea posible, ¿no? Perfecto. Hay un caso que tiene que ver con lo que hemos hablado, que se llama DeLao, LAO, es una LLC on-chain registrada en Wyoming en el año 2019, es una de las primeras, y que ha financiado proyectos y startups tecnológicas por valor de $12 millones en el último año. Es decir, que estamos hablando de... y además permite a pequeños inversores formar parte de estos proyectos que de otra forma pues sería mucho más complicado, ¿no? Es cierto que esto ya lo podemos hacer comprando tokens, pero al comprar tokens estamos comprando un token que emite pues una entidad, un proyecto que tenemos que analizar cuál es, sus tokenomics, etcétera. En este caso no. En este caso lo que estamos haciendo es comprar una participación de la LLC que financia esas startups. Es decir, estaríamos, en lugar de apostando por un proyecto, apostando por todos los proyectos en los que invierta esta LLC y diversificando el riesgo. Entonces, yo creo que es algo más robusto, sí, digamos, ¿no? Hacerlo de esta manera. Sí, porque el otro puede ser cromos del coyote y luego te quedas con estampitas que no te valen para nada. Pero tú no está bien montado. Exactamente. Y bueno, pues yo creo que como resumen, realmente tenemos la protección legal de una sociedad a todos los efectos, una LLC, pero vale, combinada con la descentralización que te permite la blockchain y el anonimato que te permite que esa entidad, que esa sociedad, la propiedad sea de una wallet anónima, que no está en ningún registro mercantil. correcto. Este tipo de entidad puede abrir cuentas bancarias tradicionales, en euros, en dólares, y además puede operar en el mundo cripto sin ningún problema, por supuesto. Se pueden automatizar procesos a través de contratos inteligentes, se pueden reducir los costes operativos de transacciones y por supuesto se aumenta la eficiencia. Y se puede escalar rápidamente, porque yo igual que creo hoy unas series LLC, mañana puedo crear otra o puedo crear 100 si yo quiero. De hecho, el proceso de creación es bastante sencillo, dura minutos. Cuando os digo minutos son minutos, no digo 1, 2, 3 minutos, no más, ¿eh? Igualito que en España. La petición, fijaros, comparado con cualquier otro proceso, ¿no? Lo que pasa es que lo que tarda un poquito más es que para abrir una cuenta bancaria
sobre todo si la quieres abrir en un banco en Estados Unidos, que sería lo más adecuado para este tipo de entidades, pues te piden lo que se llama el EIN, que es una especie de número de la seguridad social, un código que, bueno, te permitiría contratar empleados, pero no lo sacamos para eso, lo sacamos para poder abrir una cuenta bancaria, ¿no? Entonces eso lleva semanas. Pero esa tramitación también se puede hacer online, a través de la propia plataforma con la que generas las series LLC. O sea que, bueno, tenemos ahí un proceso abierto, una forma innovadora de emprender, porque esto ayuda a cualquier emprendedor a sacar adelante su proyecto sin tener la losa, sobre todo cuando empieza un proyecto, la losa fiscal en España y en otros países de alta fiscalidad, ¿no? Y también la flexibilidad, ¿no? De poder financiar tu proyecto, emitir tokens y operar en la blockchain y operar en el mundo tradicional. Pues voy a aprovechar esta pequeña pausa para recordar a los que nos estáis viendo que Carlos ha preparado un regalito para todos aquellos que utilicéis este cupón o este QR que veis aquí, que vais a poder acceder a su lista de newsletter, que es súper interesante. Yo llevo apuntado ya unas semanas, en el que va a ir contando cada día pues, cosas interesantes de todo este mundo. Y además, para los que utilicéis concretamente este QR, os va a llegar por el correo electrónico un regalo que yo todavía no sé cuál es y que me voy a dar de alta otra vez con otro correo para ver cuál es y que seguro que os va a gustar por lo que me ha dicho. Así que aquí tenéis el QR para esa sorpresa que os llegue al correo electrónico. Y otra cosa, Carlos. Sí. Hemos hablado de todas las ventajas que tiene, de todas las bondades, pero ¿qué inconvenientes y qué desafíos puede llegar a tener una LLC on-chain? Vamos a contar también, a rascar un poco en esas sombras o en esos retos que puede tener, para que no sea todo bueno y maravilloso. Por supuesto. A ver, vamos a contar lo malo, que siempre hay que contar la parte negativa, que siempre la hay, obviamente. Hay una parte de cumplimiento de cumplimiento legal, por así decirlo. Hay jurisdicciones que no reconocen las series LLC on-chain como una entidad válida y, por lo tanto, bueno, pues eso puede afectar la aceptación en los sistemas financieros tradicionales. Me explico. Si tú tienes un cliente que es una gran farmacéutica, por ejemplo, y tú le pasas una factura de una serie LLC on-chain, puede ocurrir que te digan, no, yo no pago o yo no admito a esta empresa como proveedor. Eso te podría llegar a ocurrir. Entonces, ya os digo que ahora mismo hay 3 estados en Estados Unidos, un país que son las Islas Marshall y un cantón en Suiza que permiten, que reconocen la validez legal de este tipo de entidades. En la práctica, yo hasta ahora, yo tengo varias de estas y yo no he tenido problemas con ningún cliente, pero sé que una gran empresa podría llegar a ponerte este problema, ¿no? Porque la LLC en sí mismo, la denominación, en la razón social, ¿tiene algún distintivo por el cual sepas que es on-chain? Sí, se pone el nombre de la blockchain a la que pertenece, Series LLC, o sea, se pone, por ejemplo, a Matic, en el caso de Polygon, a Matic, Series LLC y luego el nombre de la sociedad. Entonces, los que sepan un poco de qué va esto, leen esto y saben que es una LLC on-chain, lógicamente. Vale. Y además, sí, es como si fuera un subdominio, al fin y al cabo, ¿no? Si te piden la documentación de la empresa, pues vas a poder presentar el registro de la empresa, pero está firmado por la wallet, está firmado por la billetera. O el acuerdo operativo por el que funciona la empresa también está firmado por la wallet, que realmente es una wallet que controlas tú, pero pone 0x no sé qué, no sé cuántos. Entonces, claro, no pone Carlos Puig, pone eso. Entonces, a eso hay algunas entidades que eso no les despierta sospechas o no lo admiten, ¿no? Pero bueno, eso al final es como todo, ¿no? Esto es algo bastante nuevo y al final lo normalizarán como otras tantas cosas. No, y además estamos hablando de algo súper joven, es decir, llevamos año y medio con la posibilidad de hacer esto, ¿eh? El segundo riesgo, o el segundo inconveniente, es como siempre, pero esto ocurre en todo el mundo on-chain, la pérdida de las claves privadas, es decir, la sociedad tú la controlas y los fondos de la sociedad tú los controlas porque tienes una frase semilla o una clave privada que te permite acceder a la wallet que controla la sociedad, la LLC. Si la pierdes, y para eso está Yoseyomo, el proyecto de Iñaki, recordar, correcto, es una buena manera de no perder tus claves. Estaba pensando yo en eso ahora mismo. Por también, supuesto, sí. Es que tenéis que tener conciencia de que si tienes una gran responsabilidad custodiando el acceso que te lleva a poder gestionar tus billeteras y tus sociedades en este caso, ¿no? Eso es muy importante, ¿no? Un gran poder requiere una gran responsabilidad, ¿no? Sin duda, sin duda. Una tercera dificultad sería que, hombre, si tú no te manejas bien con la blockchain,
con los billeteras, con etcétera, pues claro, te va a costar bastante. Te va a costar bastante, primero, dominar el lenguaje y luego vas a estar con miedo de equivocarte y a lo mejor vas a meter la pata, sobre todo si no tienes a alguien que te guíe, ¿no? Que es una de las cosas que yo intento hacer en criptofinanzaslibres.com, ¿no? Ese paso a paso, guiado, para que las cosas las haces tú, porque eres tú el que tienes que controlar tu billetera. Yo en ningún caso controlo las billeteras de ninguna LLC, de ningún cliente, por supuesto. Son ellos, pero guiados por alguien que sabe y que les impide a lo mejor cometer errores que por inexperiencia o por no haberlo hecho nunca, pues puedes cometer, ¿no? O sea, que digamos que hay una pequeña curva de aprendizaje, sí, que al final, igual que tú o igual que yo, nos hemos puesto con esto, yo en 2017 y tú pues igual antes o no sé cuándo, es cuestión de ponerse y empaparte y quien quiere puede, no es tan complicado. No, a ver, no hace falta ser ingeniero de la NASA, ni mucho menos, ni tener un título en un doctorado en matemáticas para poder hacer esto. Lo puede hacer cualquiera. Es decir, si tú sabes manejar un teléfono móvil y un ordenador, esto lo vas a poder saber hacer. Lo que pasa es que requiere una curva de aprendizaje, como bien dice Iñaki. O sea, esto el primer día, pues no te va a salir de primeras, lógicamente. Y luego una pregunta que al final también creo que puede ser interesante es al final el mantenimiento de esas LLCs. ¿Sí? Tiene asociados unos costes y unos compromisos fiscales, ¿no? Es decir, oye, tengo que presentar en Estados Unidos, creo que son 5 modelos diferentes, tengo que tener un representative que bueno, represente mi compañía fiscalmente, como si fuera un asesor fiscal aquí. Todos esos gastos siguen existiendo y es más, ¿qué ocurre si no los presentas? Como en algún caso dices, oye, he conocido un caso de que no los ha presentado y eso luego son multas muy importantes por no presentar las tributaciones trimestrales, anuales, etcétera. ¿Cómo funciona en una LLC on-chain? Es una excelente pregunta y bueno, es una de las ventajas también que tienen las series LLC. Primero, hay una parte de esos 5 formularios que has comentado. En el caso de una serie LLC solo tienes que presentar uno. Vale. Entonces eso simplifica las cosas. Es verdad que tienes que tener un agente que te represente, pero ese agente te lo pone la plataforma. Es decir, es un agente virtual que te pone la plataforma y que tú, pagando una cuota anual a esa plataforma, ellos se ocupan de ese mantenimiento que tienes que realizar. El mantenimiento que estamos hablando de cientos de dólares, no estamos hablando de unas cantidades desorbitantes, es decir, es algo bastante barato, tanto la creación como el mantenimiento. Cientos de dólares para crearla, cientos de dólares para el mantenimiento anual. No llega a miles en ningún caso. Entonces, a ver, estamos hablando de algo bastante sencillo que simplifica también lo que era la LLC tradicional, que sí requería mayor complejidad administrativa y mayores costes. En este caso se reducen. Pero es verdad que esas obligaciones tenemos que estar pendientes porque si las incumplimos, las multas pueden ser importantes. Eso es cierto, ¿eh? O sea que no podemos dejarla ahí y olvidarla porque tenemos que, bueno, pues hacer ese mantenimiento, pero nos ayudan bastante, ¿eh? Es decir, el trabajo que tú tienes que hacer como gestor o dueño de esa LLC es mínimo, ¿eh? O sea, es realmente mínimo. Eso está muy bien, porque además otro país, otras cosas, otras reglas, emprenderías complicado, imagínate en otro país. Pues si te lo facilita de algún modo estas plataformas, estas estructuras que son en vez de 5.1, en formularios, etcétera, pues yo creo que es muy, muy interesante. Y Carlos, a nivel de casos de uso, para todos los que nos están viendo, pues habrá muchas dudas, ¿no? Es decir, oye, ¿y esto aplicado a la vida real? ¿Qué ejemplos pueden existir? Me imagino que has hablado mucho del tema de los freelance, has hablado de fotógrafos, has hablado qué ocurre con las personas que tienen un establecimiento físico en España, un bar, un taller, etcétera. Cuéntanos casos de uso en todo esto. Bueno, todo lo que tiene que ver con negocios digitales aplica. Lo que pasa es que el caso que me estás poniendo ahora no es exactamente un negocio digital, ¿no? Pero negocios digitales en sentido amplio, es decir, desde un e-commerce hasta temas de negocios con Amazon FBA, dropshipping, formación online, talleres, cursos, conferencias, todo eso, sin problema, es un caso de uso absolutamente adecuado, ¿no? Para este tipo de estructura. Alguien que tiene un negocio físico, por ejemplo en España, ahí la cosa se complica un poco. ¿Por qué? Porque claro, esa sociedad física, esa LLC on-chain podría tener podría tener la propiedad de un local, por ejemplo. Uh-huh. En teoría sí, pero en la práctica no. Es decir, yo no conozco ningún caso de un local cuya propiedad sea una LLC on-chain. ¿Por qué? Porque vas a ir al notario y te va a decir
¿qué es esto? Te va a poner una cara rara, entonces esto irá evolucionando. De momento esto no sucede, pero no hay ningún impedimento legal para que ese tipo de sociedad pudiera ser propietario de un inmueble, por ejemplo, y alquilar ese inmueble o utilizarlo para un negocio, ¿no? ¿Qué pasa con los temas sobre todo de venta de productos físicos? Bueno, pues esa venta de productos físicos, tú podrías hacer que la compra de esos productos físicos le hiciera la LLC on-chain, pero luego tendrías que tener una sociedad en España que comprara a esa LLC esos productos físicos para que tú los vendieras al cliente final en España. Vale. Entonces, ahí cabe una cierta optimización fiscal, pero no toda la que nos gustaría. ¿Por qué? Porque es que no te puedes pillar los dedos. O sea, tú dices, ¿y por qué no lo compras directamente y haces qué? Porque te van a decir que si tú no tienes establecimiento físico en España, o mejor dicho, si lo tienes, ¿por qué no lo haces a través de una sociedad que has creado un ente solo para optimizar fiscalmente? Y eso normalmente Hacienda te persigue, te busca las vueltas y al final más vale no meterse en esos problemas. Por lo tanto, para negocios que tengan una base física en España, te puede servir para hacer cierto ahorro de costes, lo que hacen las multinacionales cuando triangulan, y lo que hacen es que la mayor parte del beneficio se queda en una sociedad fuera y luego, pero tienen una sociedad en el sitio en cada país, ¿no? Para poder gestionar a los clientes, para poder facturar a los clientes finales. Entonces esa sería la estructura que se podría hacer. Pero ya os digo, cada caso habría que estudiarlo, porque igual si están involucradas exportaciones e importaciones la cosa se complica. Si por ejemplo es alguien que es un profesional que da sus servicios físicamente, lo que se llaman actividades personalísimas, tipo actores, futbolistas, pues para esos casos no te van a dejar que tú factures tu sueldo a un equipo de fútbol a través de unas series LLC. Si eres un actor, tampoco te van a dejar que factures a la productora o a la cadena de televisión tus servicios a través de las series LLC. Pero no te van a dejar porque se considera que es una actividad personalísima y tienes que facturarla a través de tu persona física, no a través de una sociedad. Pero ni siquiera de una sociedad española, y menos de una sociedad extranjera, lógica. Entonces, en esos casos, esto no vale. Entonces, por eso hay que poner también esa coletilla, ¿no? O sea, que al final, en resumidas cuentas, hay que estudiar cada caso. Claro. Y para que puedan estudiar tu caso, pues puedes, en la dirección de aquí abajo, el correo electrónico de Carlos, pues le puedes escribir con total confianza y libertad y preguntarle las dudas que quieras. Y me ha dicho Carlos que os contestará a todos sin ningún tipo de problema alguno. Por si necesitáis ahondar más datos, porque muchas veces la gente dice, y en mi caso que tengo, pues es que no se puede generalizar, claro. Es mejor que hables con Carlos directamente y él te dirá. Pues qué interesante esto de las LLCs on-chain, Carlos. La verdad que... Hombre, yo creo que la tecnología posibilita soluciones diferentes para problemas que podemos tener muchos de nosotros y lo interesante es conocerlas, no necesariamente aplicarlas, porque hay veces que no va a ser aplicable a tu caso, pero por lo menos conocerlas, saber que existe esa posibilidad y, por supuesto, estar al tanto de ellas, ¿no? Es que esto va muy rápido, ¿eh? A lo mejor lo que os estoy contando hoy, dentro de 6 meses, pues ha avanzado y se ha hecho más fácil, que será la tendencia normal, ¿eh? Y será aplicable a lo mejor a más casos, ¿no? Hay que estar atento y yo ahí sí que estoy, bueno, sé que tú también lo estás, Iñaki, siempre atentos a todos los últimos cambios, innovaciones, porque aquí va muy rápido en el mundo cripto. Pues oye, Carlos, muchísimas gracias. Ya hemos visto que las LLC on-chain son el futuro y al final tú también puedes ser parte de esto. Así que si quieres saber cómo, Carlos está aquí para ayudarte y cualquier cosa en los comentarios también puedes dejar lo que necesites y si hay algo que no sepa, pues se lo paso a Carlos para contestarle. Carlos, muchísimas gracias por tu tiempo, muy interesante lo que has contado y espero verte de nuevo por el canal con algún otro tema, alguna otra novedad. Pues será un placer, Iñaki. Y por supuesto, feliz año a todos, que estamos aquí en el principio de año, esperando que este año sea mucho mejor que el año. Pues nada, Carlos, te despido. Un saludo. Un saludo. Bueno, y para todos los que estáis ya y habéis llegado hasta aquí, hasta el final de este vídeo, recordaros simplemente que podéis hacer like, podéis suscribiros y podéis comentar todo lo que queráis y compartir el vídeo, porque al final tiene que llegar a muchísimas personas y que al final temas como estos, que además trato de que no sean temas muy manidos, que es lo que hable todo el mundo, sino que intento traeros a personas, a temas, a conocimiento interesante que no está muy visto para que lo podáis disfrutar en el mejor canal de YouTube. Nos vemos, chao.